La información es esencial para la subsistencia de la especie. La especie de los artistas no está en extinción, pero por diferentes motivos, muchas personas pasan por momentos de tribulación en los primeros tiempos de la formación. Sé, porque lo he vivido, que la experiencia de otros puede ser una referencia luminosa. La sensibilidad y la propia identidad cultural son motores fundamentales. La convicción en lo que uno es y en el propio camino y en los propios intereses. Por eso hablamos con artistas de trayectoria, de mucho tiempo de trabajo, porque creemos que son nuestros referentes y creemos más en los testimonios que en los maestros. Estamos con Esteban Gonda. Gracias, Esteban, por venir. Gracias a vos por invitarme, un placer. Muchas gracias. Esta serie del podcast se llama Referentes y el subtítulo es Más testigos que maestros. Uh-huh. Eso es una frase de una mentora mía, Kara Lubick, que decía: este tiempo necesita más de testigos que de maestros. Y a mí eso me salvó en la docencia, porque yo venía de la época que el maestro decía esto es así, 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 y no sirve hoy. Y entonces empecé a hacer ese recorrido. Yo invito a referentes míos. ¿Y referentes míos de qué? Del trabajo y de la vocación artística, porque es sobre la vocación artística. Y contigo nos conocimos gracias a Augusto Reinhold. Cuando yo necesité clases de flamenco, vos me diste clases de flamenco y yo, gracias a vos, pude entrar en un lenguaje que yo amaba, pero no entendía en lo más mínimo ni por qué arrancaban ni por qué paraban. Y para mí fue muy importante. Después tuvimos la fortuna de hacer algunos shows juntos, nada menos que en el Teatro Colón, con grandes referentes del flamenco. Y para mí sos un referente importante porque sos un referente del flamenco, vos sos tucumano, uh-huh. Y para mí sos uno de los referentes más importantes del flamenco en Buenos Aires. Sos un tipo que se ha hecho a sí mismo. Entonces, y además siempre nos llevamos bien y entonces te invito. Bueno, lo último creo que lo justifica todo. Sí. No, pero no solo. También, entiendo. Aparte de sentirnos cómodos personalmente, también es importante lo otro. Entonces, bueno, por eso te invito. Te agradezco mucho primero principal, por brindarme este espacio de charla con vos, que siempre es un aprendizaje. Vos hablaste de los referentes y de los testigos, ¿no? Creo que todos vamos siendo testigos del acontecer, digamos, no solamente del devenir artístico en general, sino de la vida, los acontecimientos históricos, sociales, todo lo que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. Y en definitiva, también las referencias, ¿no? Los referentes no solamente, pienso yo, que no son solamente personas o no son meramente personas, a pesar de que las personas son las que nos atraviesan, pero muchas veces las referencias son acontecimientos o las referencias son alguna ética artística puntual que uno toma como referencia, es decir, yo hasta aquí o a partir de aquí, es decir, una referencia en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Una referencia puede ser la referencia de un lugar, la referencia de un contexto histórico, social, artístico. Vos mencionaste que soy tucumano, mencionaste, bueno, soy un tucumano que vive en Buenos Aires y que toco música española, ¿no? Entonces, si el asunto fuera buscar referentes musicales o referentes del contexto del flamenco, en mi vida realmente no los hubo, desde el punto de vista en lo que fue la etapa, en la etapa del descubrimiento, del despertar hacia ese arte, porque claramente no he nacido en una casa de flamenco, en una casa donde se escuche flamenco, ni en una familia flamenca al uso de
de la familia flamenca gitana o andaluza que sucede en España y como comúnmente se da el fenómeno del flamenco. Entonces, la búsqueda de los referentes tuve que ir aprendiendo, o sea, tuve que ir buscando referencias. Cuando uno no conoce el camino, cuando uno de repente despierta frente a un acontecimiento, frente a un fenómeno y de repente no tenés el contexto que te lo está, en cierta forma, poniéndolo en bandeja o brindándote esos referentes, hay que buscarlos. Desde luego que me estoy refiriendo a una etapa fundacional de mi encuentro prácticamente con el flamenco, ¿no? Que fue a través de una cinta de cassette que yo tocaba guitarra clásica, las cosas de Andrés Segovia, que dentro del repertorio clásico siempre con lo que yo más vibré fue con la guitarra, lo que se llama guitarra española, dentro de la guitarra clásica, ¿no? El repertorio de Segovia, que incluía, bueno, especialmente de Francisco Tárrega, Albéniz, Moreno Torroba, el repertorio que popularizó Segovia. Era lo que más me gustaba realmente. Y es probable que también en ese gusto personal que yo adquirí de una forma más o menos natural frente a esa estética de la guitarra española, es probable que haya sido en función a ciertas similitudes con la música popular o con el sentir popular de nuestra tierra, que en definitiva, por más de que la estética no sea la misma o que los elementos musicales no sean lo mismo, Paco de Lucía decía de que esto eran las música popular, el tango, el folclore, el flamenco y el jazz, son las músicas de la nevera vacía, le decía él. Entonces, hay un sentir por detrás, porque en esa estética de la guitarra clásico española, el flamenco o esta cosa de la música popular no está patente, pero está insinuada, porque los compositores nacionalistas de esa época tomaban ciertos rasgos o ciertas... Sí. Entonces eso es lo que más me gustó a mí. Hay un perfumito. Exactamente, un aroma, un paisaje, un color. Eso es con lo que más me gustó a mí. Y mi abuelo, que es una figura muy importante en mi vida, no solamente por lo que te voy a contar, sino simplemente porque era una persona importante en mi vida. Él le gustaba que yo toque la guitarra, él era hijo de español, mi bisabuelo, a quien no conocí, era de Granada. Entonces él como que él le gustaba, le hacía sentir un poco cierto orgullo o algo como que yo haya tirado para ese lado. Me parece a mí, intuía eso yo, o me decía ole o cosas así que en nuestra familia no se decía. Era una familia tucumana normal, a mi abuelo le gustaba el tango, pero si yo hacía un rasgueo o algo me decía ole. Entonces ya se creó con mi abuelo también un punto de referencia de yo intentar a ver qué había que a él le despertaba eso, porque él no conoció ni el flamenco, nunca viajó a España ni nada, pero había algo, sería la conexión con su padre seguramente. Empezaste a tirar del hilo. Exactamente, empecé en esa búsqueda, ¿no? Del testimonio, a ver qué podía sacar yo de ahí, en lo que, no solo en la referencia, digamos, histórica de su padre, lo que me pueda contar, sino también desde qué sensibilidad y qué fibras se movían. Y empecé a descubrir que, claro, que en Argentina el flamenco, hubo una época donde el flamenco se escuchaba en la radio, y hubo una época en los años 50, 60, que la mayoría desde los años 30 especialmente, la mayoría de las más grandes compañías de flamenco de España venían a Argentina, especialmente en los años 30, en el 36, con la llegada de Carmen Amaya, Sabica, las grandes compañías teatrales flamencas. ¿Coincide con la guerra? Coincide con la guerra, exactamente. Al final la mayoría, muchos de esos que vinieron para acá, muchos no volvieron, se quedaron en América, y otros se fueron al norte, fueron a México y a Estados Unidos, donde hicieron película, carrera cinematográfica, un poco lo que pasó con Gardel, pero mucho más tarde, porque Gardel lo hizo fue un éxito, exactamente, tal cual. Entonces, lo mío fue una búsqueda de referentes porque yo no conocía ningún intérprete de guitarra flamenca ni de flamenco, y un hermano de mi abuelo, o sea, lo que vendría a ser un tío abuelo mío, es el único que había viajado a España. Y había comprado un cassette, que después me enteré que eran cassette, como dicen en España, uno de esos cassettes que venden en las gasolineras. Digamos, sí. Los que son, los que valen €1 o lo que sea. Sí, de gasolinera. Y era un cassette de un cantaor que se llamaba El Cojo de Málaga, una grabación del año 22, y del otro lado un cantaor que se llamaba El Niño del Museo.
Era, por supuesto, era música en blanco y negro, como le digo yo, porque vos escuchabas el cassette y era imaginarte toda una situación de bandoleros, de cueva, de gitanos, toda una película que no tenía realmente ni idea, nunca conocí la cara de estos señores hasta la era de la internet, ¿no? Y la verdad que me enamoré de esa estética y me enamoré, yo no podía creer realmente, y la palabra es esa, no podía creer lo que hacían con la guitarra. O sea, directamente no fue una cosa que diga, che, qué bien toca esta gente. No. Y eran 2 cassettes. El otro cassette estaba Manolo Sanlúcar y Sabicas. Un tema cada uno. Pero yo no sabía ni que eso era el nombre de los señores. Sabicas es una palabra que nunca escuché en mi vida, no la había visto nunca escrita. Y decía, Sabicas, ¿qué será eso? No sé. Después me enteré que era el apodo de Agustín Castellón, que era el niño de las habicas. Comía habas. El niño de las habicas, Sabicas, quedó ahí. Manolo Sanlúcar, Manuel Muñoz Halcón, tomó el nombre de su pueblo, como pasa mucho, Sanlúcar de Barrameda. Paco de Lucía, el hijo de Lucía, Paco el de la Lucía, porque ahí todos llaman Paco, Manolo y Pepe. Así que era Paco el de Lucía, el hijo de la Lucía, Manolo el de Sanlúcar, porque si no está Manolo el de Cádiz, el de aquí y de allá. Entonces, mucho tiempo después yo me enteré que eso eran los nombres, que eso eran los palos y todo eso. En un principio ahí fue donde yo tomé eso como referencia sonora, básicamente. Después lo tomé como referencia filosófica, como referencia estética dentro de la guitarra y posteriormente como una referencia profesional a la cual acudo constantemente. Porque en definitiva tuve mucha suerte, porque después al final de cuentas eran referentes de primera línea que casualmente llegaron a mí. Llegaron a mí porque eran cassettes baratos que ya no pagaban derechos. Cuando mi abuelo habría viajado, habrán sido mi tío abuelo, habrá sido en el año 90 y pico, y estos señores se murieron. Cojo de Málaga se murió en el 20 y pico, o algo así, pero la grabación era del 22, eso lo dice el cassette. Entonces, evidentemente era una música que las discográficas o lo que sea grababan, digamos, para no tirar cinta, yo qué sé. Y después, claro, después estudiando, después metiéndome en el mundo ya de una forma consciente, como vos dijiste un poco antes, tratando de formarme yo a mí mismo, de generarme mi propia escuela, descubrí que eran tipos fundamentales, que eran referentes. Sabica es hoy por hoy el guitarrista que yo más escucho, uno de los que más escucho, uno de los mejores de la historia. Manolo Sanlúcar, de la generación de la renovación, junto con Paco de Lucía, uno de los más grandes de la historia. El Cojo de Málaga, el niño del museo, de la generación esa. Anterior, ¿no? Es generación anterior, también referentes fundamentales. Así que al final de cuentas me tropecé con una buena piedra, por decirlo de alguna manera. Así que desde luego, después, a partir de ahí, es construir testimonio, tomar testimonio de los maestros que luego fui conociendo, de las personas que fui conociendo. Y hoy por hoy también ya es ir dejando testimonio, porque después de unos 20 años más o menos, vas dejando testimonio y evidentemente puede que sea alguna referencia también. Entonces vos dijiste que yo soy un referente acá. Uno a sí mismo nunca se ve como referencia porque uno no puede ser la referencia y el camino al mismo tiempo, digamos, porque uno se mueve constantemente. Pero bueno, de repente el que lo está viendo de lejos puede agarrar y decir, bueno, se puede ir por acá. Entonces, es interesante el concepto dinámico de esto que vos mencionabas respecto a la referencia y del testimonio. ¿Y vos identificás un momento en el que te diste cuenta que querías ser artista o músico? Que vos dijiste, bueno, me largo por acá. En el momento que yo identifique que yo quiera dedicarme profesionalmente al arte, sí lo identifico. Lo que no identifico es desde cuándo yo quiero internamente hacerlo, porque yo desde chico que jugaba con mi hermano... Claro, eso es difuso. Claro, jugábamos a cantar y jugábamos a tocar y eso estaba. Es decir, que cuando yo ya decidí hacer eso profesionalmente, ya formaba parte del juego y ya formaba parte... Correcto, pero yo tengo para mí que ese primer emerger de la identidad es como una prehistoria de uno. Pero uno, qué sé yo, más temprano, a los 12, a los 14, a los 18, a los 20, a los 20 y pico, en algún momento dice, bueno,
Sí, sí. me la juego y voy por acá. ¿Vos te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo porque en esto que hablábamos antes, yo creo que yo he diseñado dentro de lo que el concepto permita, ¿no? Vamos a Sí. decirlo, ¿no? Porque al final el refrán dice, ¿cómo es que dice? El hombre propone. No, Y el hombre propone y Dios dispone. claro, bueno, eso es lo Sí, que. siempre es muy complejo el Exacto, armado, totalmente. Pero yo azaroso. sí diseñé, de hecho diseñé ciclos de 10 años, de una forma completamente arbitraria, de una forma que yo creí que era buena, la tomé por buena y desde luego que ahora, después de más de o 30 años, podríamos decir, de carrera profesional, eh, puedo ver de que en realidad los cumplí. Pero cuando los diseñé y cuando los iba haciendo, medio que no te das cuenta. Pero yo sí lo diseñé. Y también hay una cuestión que tienen los flamencos, que eso lo aprendí mucho más tarde, ¿no? Repito, yo no empecé con el flamenco. Pero aprendí que los flamencos, cuando hablan de profesión, hablan lisa y llanamente, o por lo menos directamente y sin tapujo de cobrar tu trabajo. Entonces, Muy bien. Está asociado. totalmente. Yo la primera vez que cobré por tocar tenía 13 años y para mí ahí empezó mi vida Chao. profesional. Y a los 15 años me acuerdo que tocaba la batería en la banda del colegio y en la banda del Colegio Nacional teníamos una maestra fue una referente y lo es, que ella armó la banda del colegio y nos llevaba a tocar a lugares y se vendían entradas y las entradas Y se repartían. Y cuando no se repartían nos íbamos de viaje todos. Y ella siempre ad honorem 100%. Una gran filántropa, una gran melómana, se llama Norma Abdelnour. Fue, bueno, la profesora de música de la escuela. Perdón, Norma Norma Abdelnour, Abdelnour, árabe. apellido árabe, tal cual. Así que me acuerdo que a los 15 años bueno, gané 100 pesos tocando un show, eran $100. $100. Y me hice una compra de un equipamiento para la batería que costaba 70. Entonces ahí yo ya empecé a verme como un profesional, que yo estaba invirtiendo en mi carrera. Lo viste así, no es una cosa de chico que esta plata materialmente es exactamente eso. Es eso. Gané un dinero y lo reinvertí en mi carrera, en mi equipamiento, en lo que a mí me gustaba, en tener el pie del platillo que yo quería tener, con determinadas características. Lo elegí, lo compré. Y Qué bárbaro. y eso hasta el día de hoy. O sea, es Sí, decir, sí, sí, una conciencia absoluta o sea, de que lo nuestro, lo mío fue trabajo desde siempre. Un trabajo. Desde siempre. O sea, y lo digo el trabajo con toda la dignidad de la expresión, a pesar de que a veces se utiliza peyorativamente hablar de que lo nuestro es un trabajo, como si un trabajo en el sentido bíblico, ¿no? En el sentido del castigo, ¿no? De que el hombre tiene que trabajar. Entonces, yo siempre me lo tomé con esa mentalidad. Ojo, lo estoy diciendo ahora. Probablemente en ese momento para mí era, y desde luego que lo era, una diversión, un placer. Pero yo ya estaba cobrando dinero y reinvirtiendo. Y ya estaba tomando decisiones económicas con respecto a mi carrera, respecto a qué instrumento comprar, con quién tomar clases. De hecho, a los 13 años, mi hermano Gastón, que es pianista, que vive en Barcelona ahora, a nosotros nos daban 50 centavos para ir a la escuela todos los días, que con eso te comprabas un sándwich o 2 medialunas. Y hemos ahorrado todo un año y nos hemos comprado la guitarra eléctrica con mi hermano, que nos costó 300 pesos, todo el año ahorrando de a 50 centavos, y el amplificador nos lo regalaron, ¿no? O sea, como que fue el premio. Al sacrificio. Exactamente. Así que eso fue desde el primer momento. Así que yo no puedo pensar la música de una forma, o nuestra profesión, de una forma no profesional, o sea, por lo menos en mi vida. Si alguien lo hace, fenómeno, pero yo ya no. Es que eso, mira, voy a aprovechar a decir algo que pienso. A mí me parece una mentalidad un poco colonial, en el peor de los sentidos, creer que la famosa frase, por amor al arte,
es realmente una traición a la función social que cumplimos y al laburo que hacemos. Claro. Sí, sí. Pero yo creo que justamente el amor al arte lo que te tiene que llevar es a que vos lo valores. Y a que los demás lo valoren. Exactamente. Pero si uno no lo valora, si uno no ama algo, no lo valora. Y si uno no valora algo, no lo ama. Es decir, sí, no, total, el va amor al junto. arte es valorarlo, no pisotearlo o tirarlo a la basura. O regalarlo. Salvo que el regalo constituye un valor en sí. ¿No? Es decir... sí, porque estamos contentos y entonces te hago este regalo. Sí, desde total. Luego, Claro, estoy regalando algo de valor por amor. Pero sobre todo si sabes. Que sí. Por supuesto. Sí. Genial. Hablando más de identidad, ¿vos sentís que tenés algo para decir? Yo sí, siento que tengo algo para decir. ¿Y qué es? Yo lo que tengo para decir, ya fuera de la estructura de la estética o del lenguaje que yo puedo haber elegido, es que se puede construir algo a partir, digamos, de la construcción de sentido y de discurso. Me gustaría poder ordenarlo mejor a la idea. Lo que yo tengo para decir, básicamente, es que el arte, además, es un ejercicio intelectual, y es un ejercicio de pensamiento y es una postura ética y filosófica frente a la vida, ¿no? Es una construcción de sentido a través de la acción, de la materialización de algo que uno hace. Es decir, lo que yo estoy buscando es hacer algo que represente el sentido que yo le quiero dar. Es decir, es un poco abstracto lo que estoy queriendo decir, pero vos me preguntaste si tengo algo para decir, una construcción de identidad, y sí, a mí ya materialmente lo que a mí me gustaría es dar mi propia visión justamente desde mi lugar, desde mi formación, desde guitarrista flamenco de Argentina, a ver cómo nosotros entendemos este intercambio, esta ida y vuelta. Porque el flamenco, se lo mire como se lo mire, es un mestizaje. Entonces, lo que yo tengo para decir es que desde acá hacemos flamenco, desde acá lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos con identidad propia, y yo estoy en la búsqueda de una construcción de sentido de ese flamenco. A mí me interesaría saber si yo voy a deshidratar una célula musical, rítmica, armónica, lo que sea, ¿cuándo deja de ser lo que es? ¿Hasta dónde aguanta? Es decir, ¿qué puedo yo despojar a ese lenguaje y que no deje de ser ese lenguaje? Y que no deje de contar la historia esa. ¿Cuándo una soleá deja de serlo? Es decir, ¿cuándo ya la estructura mínima, el ato mínimo está desintegrado? Esa es una idea que siempre me llamó la atención. ¿Hasta qué punto las cosas son lo que son? Y cuándo también el envase y el envoltorio, toda esta cuestión, digamos, de la búsqueda de la esencialidad, hasta qué punto todo eso es realmente hacia la cosa o es una decoración, o si la decoración es parte de la cosa. Si es ornamento o es esencia. Exactamente. Estás hablando de semántica y estás hablando de... Puede ser. Y sí. Claro. Mi búsqueda del sentido, de decir, yo en algún momento pensé en un flamenco un poco más minimalista, porque el flamenco evolucionó, especialmente la guitarra flamenca y el baile, no tanto el cante. El baile y la guitarra flamenca evolucionaron mucho desde la mecánica. Podríamos decir de que la falta de conocimientos académicos de los flamencos originalmente hizo que con lo que ellos tenían llevarlo al extremo, al máximo extremo que podía dar una mecánica, básicamente. Entonces, la guitarra flamenca ha llegado, digamos, hasta Paco de Lucía, que Paco de Lucía hizo un cambio en la esencia y no solo en la mecánica, pero llegó evolucionando desde la mecánica. Entonces ahí, ¿cómo separamos la paja del trigo de aquello que fue pura evolución mecánica o evolución discursiva o evolución musical? Porque cuando Paco lleva la mecánica al máximo nivel conocido hasta la actualidad, una vez que él consigue eso, cambia la estructura interna de eso. Claro. Es decir, cambia el discurso, cambia
desde el interior a ese flamenco. Es decir, teniendo él todas las herramientas de la mecánica, sabe cuándo algo es ornamento y cuándo es esencia. Hay una cierta generación paralela a Paco, incluso anterior a Paco, que malentendieron este concepto, pienso yo. Entonces, hay gente que se encerró a estudiar 12 horas, especialmente con una mera finalidad mecánica, y hay gente que se arruinó la carrera, básicamente, porque solamente evolucionaron en la mecánica, luego la mecánica pasó de moda y ya quedó en exposición, quedaron expuestos de que no había mucho por detrás, mucho por debajo, y eso es toda una generación o toda una estética que quedó ahí, quedó en eso. Y la generación actual, que digamos que ya superó el preconcepto ese de que tocar bien es tocar mucho o tocar muy rápido, está un poco en esta búsqueda de una cosa un poco más minimalista. Es decir, si no sé cómo habrá pasado en la música académica, pero luego de Bach, de los contrapuntos y de los tejidos de voces y todo eso, bueno, ¿qué más podés hacer con ese lenguaje? Y probablemente no mucho más. Entonces el lenguaje tiene que cambiar a otro, no lo sé, ¿eh? Entonces yo creo que ahora la guitarra flamenca puede entrar en una etapa de un poco más de despojo de esa afición por la mecánica y entrar en una etapa de construcción de significado. Creo que esa fue el legado de Manolo Sanlúcar, uno de los referentes máximos, porque él fue a la génesis de lo que él considera dentro de sus investigaciones del flamenco, al tetracordio dórico, las 4 notas que definen la cadencia andaluza. A partir de ahí todo, menos de ahí ya no es flamenco. Él construyó todo el sistema de composición y todo el sistema, digamos que, según él está construido desde esos pilares, bueno, por supuesto que está muy desarrollada la teoría. Entonces yo creo que la generación siguiente, que todavía no está muy avesado en esta investigación de Manolo Sanlúcar, porque el flamenco peca de efímero, el flamenco peca de rápido y de transmisión oral, y entonces muchas veces lo que queda escrito es para alguno que se despabile y que quiera ir ahí. Entonces, puede que eso de Manolo Sanlúcar lleve a esta evolución que creo yo que debería ir, pero puede que se quede en un ejercicio intelectual también y que el flamenco siga en su mecánica, en lo que siempre funcionó. Eso no lo podemos saber. De todos modos, a lo que estás aludiendo todo el tiempo es a la construcción de una identidad de afuera para adentro o de adentro para afuera. Totalmente. Me haces pensar en la heladera vacía. Sí, claro. Claro, porque si lo importante en los folclores es esa precariedad básica, el armado técnico puede llevar a equívocos fuertes. Y vos estás hablando de tu identidad como una búsqueda en la construcción de sentido. Y me parece fantástico porque la definición es profundamente poética y críptica. Te lo aterrizo con una frase del poeta Basho, japonés, que dice, por allá por el 1500, ahora que he logrado transformar mis excentricidades en mi modo de ganarme la vida. ¿Cómo se vive de lo que se ama? ¿O cómo se hace? ¿Cómo se hace? Muy fácil. Para mí eso no... Primero y principal, es muy fácil si te sacas el miedo. Es muy fácil si uno no sigue cánones o estándares impuestos, digamos, socialmente. Es decir, a mí una vez un cantador de acá, un amigo que quiero mucho, que él llevaba muchos años antes que yo, hemos tenido algunas veces este tipo de charla y me dijo, vos quédate tranquilo que trabajo nunca te va a faltar. Me lo dijo así, dice, yo estoy hace 15 años, dice, no tengas miedo de decir que no si algún trabajo no te gusta, no tengas miedo de cobrarlo un poco más, nunca te va a faltar trabajo.
Con eso me quiso decir de que le gustaba cómo yo tocaba. Claro. Básicamente. Porque yo dentro del flamenco de acompañamiento, del tablao y todo eso, toco tradicional. Y eso nunca me va a faltar trabajo. No falla. Eso. Exactamente. Y es increíble porque pareciera que uno necesita que las cosas se las digan. Porque uno puede intuirlo, uno puede vivirlo en carne propia todos los días. Todos los días vos te levantás a trabajar, tocas y te pagan. Pero sin embargo, es muy común en los músicos que vivamos con el miedo de que no nos llamen más. Que al final de cuentas diría mi psicóloga que es el miedo a que no nos quieran más. ¿Entendés? Entonces, al final, eso no es otra cosa más que miedo. O sea, y la verdad es que no se puede construir desde el miedo. Una vez que, obviamente, esto que yo te digo es una anécdota, ¿no? A mí viene este amigo y me dijo, vos quédate tranquilo que nunca te va a faltar trabajo. Y yo me quedé tranquilo. Es genial. Y a veces que simplemente es decirle a alguien, no, vos quédate tranquilo, eso a vos no te va a pasar. Te saca, te saca el miedo, o mismo uno también, volvemos a los referentes, ¿no? Desde luego que no nos da igual quien nos lo diga. Total. Porque al final de cuentas, en la bilateralidad o en la multilateralidad de los vínculos está esto que llamamos amor, ¿no? El amor al arte y el amor entre las personas. Y aparte hay otra cosa, ¿no? Porque las excusas son como los conejos, ¿no? Se multiplican. Lo mucho trivial se reproduce de forma infinita versus lo mínimo vital. Es decir, lo mínimo vital es lo que nos lleva a destino, lo que nos hace vivir. El 20% de lo que hacemos es lo que nos hace ser quienes somos. Y el otro 80% del mucho trivial no nos lleva a ningún lado. Entonces, ir al 20% vital, al mínimo vital. Y hay un maestro que se llamaba Mario Escudero, que esto venía pensando yo, reflexionando un poco, porque para ver, digamos, de qué agarrarme, ¿no? Las frases. Y había un maestro que se llamaba Mario Escudero, que siempre que le preguntaban, y maestro, ¿y cómo hace para vivir de esto? Él tenía una frase que me parecía buenísima, dice, para los flamencos todos los tiempos siempre han sido malos. Wow, es buenísimo. Es como diciendo, claro. ¿Qué me vienen ahora? Con que, o sea, cuando era hace 100 años, cuando el flamenco, o hace 200 años, cuando estaba en las cuevas, salía a hacer una fiesta flamenca, te metían en cana, o te mataban, o te perseguían, no era un gitano ladrón. Luego, yo qué sé, era de bandolero, o era de bandido, o era de ladrones, o lo que sea, racismo, que siempre hubo, las clases siempre más perseguidas. Y después cuando el flamenco se vuelve show, cuando el flamenco se vuelve profesión, cuando va a los cafés cantantes, cuando luego va al teatro, cuando sale del nicho, todos empezaron, digamos, diciendo, con esto se puede ganar plata. Y entonces, todo el mundo para ahí. De hecho, inventaron la ópera flamenca, que eso fue un productor que el tipo en España veía que a la ópera no se le ponía impuestos, no se le grababa impuestos. Claro. Y a todos los demás espectáculos de teatro, impuestos. Vamos a hacer la ópera flamenca. Y ya está, no se pagó más impuestos y eso se transformó en una época de oro, de proliferación de espectáculos, compañías de danza, pero había siempre un argumento. Por ejemplo, el padre Castañuelas, era un cura que tocaba las castañuelas, cantaban y bailaban, pero tenía un argumentillo, ¿sí? La ópera flamenca. Y eso no pagaba impuestos. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Lo que decía Mario Escudero, decía esto que para el flamenco todas las épocas han sido malas. Si vamos a construir desde el miedo, todas las épocas van a ser malas. Vivir del arte es imposible. Cuesta arriba siempre. Es cuesta arriba y pasa algo que el otro día también no me acuerdo con quién lo comentaba, que digo, bueno, pero al final con todos los guitarristas que hablo de acá o de la música popular o lo que sea, digo, pero parecería que estoy hablando con gente que nunca pasó a la edad adulta, de tomar responsabilidades, compromiso. Pareciera que siempre, digamos, y ojo, con esto no estoy queriendo decir de que el arte no necesite y requiera y deba ser protegido, o por lo menos reconocido. Pero ¿qué es lo que pasó con el flamenco? ¿Por qué el flamenco siempre fue
¿Por qué los flamencos siempre todo lo han medido en dinero? Tiene que ver con una idiosincrasia. Quiero ser claro y prudente en lo que estoy diciendo, ¿no? Porque queda mal decir que todo se midió en dinero. Porque desde que la gente que sabía hacer flamenco se dio cuenta que lo podía vender, empezó a decir, bueno, ahora la semana que viene tengo que trabajar en el tablao. Empezaron a hablar de... Yo nunca había escuchado en ninguna música que digan me tengo que ir a trabajar. Todo dice me tengo que ir a tocar. No me voy a ensayar. Me voy a una jam, a improvisar, a tocar, play, dícenlo. Pero los flamencos dicen me voy a trabajar. Eso no lo había escuchado nunca. Dice, no, porque el guitarrista que trabajó con fulano, todo era trabajar, trabajar, trabajar. Porque para ellos, tocar flamenco es tocar en la casa. Y para salir de ahí, subirte a un escenario, es trabajar. No es tocar ni jugar, como dicen los franceses o los ingleses. Es trabajar. Ningún inglés dice, yo trabajo la guitarra. Dicen, yo toco la guitarra. No, esta noche tengo que ir a tocar. No, los flamencos dicen, no, que esta noche tengo que ir a trabajar, dicen. Literalmente. Dicen, no, me acuerdo que en esa época estábamos trabajando en Francia, te dicen. Estaban tocando. No sé si no, una fe que todos dicen, me voy a tocar a París. No, me voy a trabajar. Y un oficinista, un empresario dice, no, que me voy por un viaje de trabajo. Los otros dicen, no, me voy a tocar a Brasil, a Chile, me voy de gira. Es ir a trabajar. Y eso los flamencos desde el minuto uno siempre... A mí me llamaba la atención eso. Y ahí viene una cuestión también, creo yo, que tiene que ver con esta cuestión de la dignidad del arte y con el amor al arte, que al final es siempre lo mismo, me parece a mí. Había un cantaor que le decían el Chocolate, se llamaba Antonio Núñez, si no me equivoco, sí, Antonio Núñez. Era morenito, entonces bueno, le decían el Chocolate. Y él siempre decía de que él vivía muy mal, a veces tenía que dormir en la mesa de los bares. Entonces cuando ellos trabajaban de que los contrate alguno para que les cante en la mesa o para que venga a la fiesta y que les cante. De eso vivían los flamencos antiguamente. Y él siempre se lamentaba que tenía la voz rota porque dormía mal. Y una vez dice que parece que había dormido bien o lo que sea, fue a cantar y la voz limpita y ya no gustó, básicamente. Eso tiene que ver un poco con la estética. Pero ¿por qué lo traigo a colación a él? Una vez a él le estaban queriendo ofrecer más dinero para que él haga ciertas cosas que no estaban dentro de la ética de su arte o de la dignidad de su arte, o que cante algunos estilos o algunos palos que no eran de su... o no le gustaría la situación, yo qué sé. Y a él lo han insultado diciéndole, pero ¿qué te pasa a ti? Dice, si tú eres un muerto de hambre. Y el tipo dice, sí. Dice, yo soy un muerto de hambre. Dice, pero en mi hambre mando yo. ¿Qué vas a hacer con eso? Genial. Sí, la verdad, sí, soy un muerto de hambre. Mírame cómo me he visto. Dice, pero en mi hambre mando yo. No mandas vos. Entonces... Es que la libertad es cara. Sí. Sí. Como todo lo bueno. O sea, bueno, vamos, lo digo en el sentido caro de sí, claro, que hay que poner, valiosas. hay que poner. Exactamente. Sí. Así que, ¿cómo se vive de esto? Y bueno, ¿cómo se vive de lo que uno ama? Primero y principal, sacándose el miedo y no pensando... O sea, siempre vas a poder trabajar de lo que amás, siempre y cuando, primero y principal, vos lo veas como un trabajo. Y vos estés dentro de la dignidad de ese trabajo y de la dignidad de ese arte, y que vos mismo no creas que sos el que está con la guitarrita. No, bueno, claro. Porque el problema no es lo que digan los otros, es lo que vos te digas a vos mismo. O es lo que vos te hayas creído de todo eso que dicen. Qué genial. Para ir redondeando, ¿encontrás una relación de la propia locura con la creatividad? Porque lo que nosotros transformamos en nuestro trabajo es nuestra fantasía, que es lo que nos hace distintos y a veces difíciles de insertarnos socialmente. Hemos tenido, quien más, quien menos, una primaria, una secundaria con dificultades, con un poco de bullying, que en otras épocas ni siquiera se llamaban así. Pero, digo, esa cosa de patito feo, de personas raras, después es la creatividad. ¿Vos lo tenés más o menos trabajado a eso?
¿Lo encontrás una relación? No, la verdad que no. Es un trabajo. Lo único que, y con esto no le quito precio, cuando diciendo que es un trabajo, pero en lo único que pudiera yo asimilar la locura con el proceso de creatividad es con una pérdida momentánea del aquí y ahora, del tiempo y el espacio. Es decir, una suspensión momentánea de la percepción del tiempo y del espacio. Es decir, ¿quién es un loco y quién es un cuerdo al final? O sea, un cuerdo te diría alguno, o diría yo sin ningún tipo de... Yo con la impunidad de la ignorancia, como debe ser, un cuerdo es una persona que está en el aquí y ahora, consciente de su tiempo y de su espacio. Un loco no. Si en el proceso creativo nosotros conscientemente nos ponemos en el estado de la suspensión del tiempo y del espacio, no es locura, porque nosotros lo estamos haciendo de forma consciente y nosotros estamos generando esa situación, aunque sea que así sea toda nuestra vida, la hemos generado conscientemente a ese estado. Un artista que vive de forma extravagante, de forma, lo que normalmente desde afuera se puede ver como forma alocada, él decidió eso de forma consciente y él presupone esa como la condición para crear. Es decir, esa es la condición Total. con la que Es ese que artista... estás hablando del lugar. Loco es lugar en Claro. italiano. En el origen latino, loco es lugar. Y locación, de ahí viene. ¿Dónde te pones? Claro, así que yo Absolutamente. no asimilo con la locura el proceso creativo porque en caso de que uno suspenda o que durante la obra artística, el fenómeno artístico, se suspenda poéticamente el tiempo y el espacio, la percepción del aquí y del ahora, fue hecho de forma consciente y con una finalidad artística. Total. No hay locura en el sentido este amplio de la persona o de la persona o de la situación que no se controla a sí misma o que no sabe dónde está parada. Entonces, Total. no. El artista no es el loco, no, al contrario. Perfecto, me encanta. Contrario. Para cerrar, si querés, ¿le dirías algo a los jóvenes, a los que están arrancando? ¿Qué les dirías? Le diría básicamente que no tengan miedo, que la música y que el arte es un trabajo, que se gana dinero, se puede vivir muy bien. Conozco mucha gente que no ha elegido el arte por miedo y viven muy mal, no son felices, no hacen lo que les gusta, y si se gana plata, se puede vivir muy bien. Está en tanto y en cuanto uno esté dispuesto a trabajar, al final de cuentas. Es decir, trabajas mucho, te lo tomas como un trabajo 100%, como tiene que ser, y con todo lo que conlleva un trabajo, obligación, disciplina, precio, valor, dinero, economía, mercado, no sé, todo lo que signifique un trabajo, lo que diría es, hoy estaba viendo que anoche cantó en el Teatro Colón una chica que fue alumna mía en la escuela primaria. Y hoy la vi en el Instagram, la felicidad que me dio. Desde cuarto grado, desde segundo grado que esa nena, cuando yo la vi en la escuela, soy profesor de música también, muy part-time, muy recontra part-time. Y esa nena, cuando yo la vi cantando, siempre hablé con la familia, le dije, esta chica... Y bueno, los padres médicos no sabían qué hacer, Bueno, ayer cantó en el Teatro Colón. Y esa chica, así como muchísimas personas, es creer en el camino, tomarlo como un trabajo y hacerlo bien. Darle. Darle para adelante. Qué hermoso. Es lo máximo que me atrevería a decir. Muchas gracias, Por Esteban favor, Gonda. gracias a vos. Muchas gracias. Salud. Salute.